El estudio es escatología personal, y dentro de la escatología personal el estudio que estamos dando es de el vientre a la eternidad. Son 7 periodos, ciclos, etapas, las cuales cada uno de nosotros vamos a pasarlo. Hay 6 o 7, ya entenderéis los que se quedan en las 6 y los que pasamos a las 7. Cuando el rey David contempló la escatología personal, es decir, su escatología, él dijo: formidable y maravillosa son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Las 7 esferas, la anterior clase, vimos algunas de ellas, que fue un poco de prisa, un poquito ahí corriendo, porque estuvimos tocando también los métodos. Y estuvimos tocando también el deseo de Jesús y de los apóstoles con relación a nuestra vida cristiana y con relación a la palabra de Dios. Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras, que estudiemos, que pasemos tiempo con la palabra de Dios, porque Pedro decía que tenemos la palabra profética más segura, lo cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en un mundo oscuro. La palabra va a alumbrar nuestro camino, nuestros pasos a Jesús, y de ahí la importancia de estudiar la palabra. Pablo decía que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer sea perfectamente preparada para la obra de Dios. Teniendo ese sentir de los apóstoles, nosotros nos adentramos a estudiar esta categoría o esta doctrina, que está muy relacionada con nuestra vida personal. Una vez que tenemos ya esa visión de que no somos de esta tierra y que solamente vamos a durar este tiempo, no, sino que tenemos una visión amplia, te puede pasar también como le pasó a David, quedarte completamente maravillado de la obra de Dios en cada uno de nosotros y lo que Él nos tiene preparado hasta la eternidad. Vimos que el ser humano ha sido creado por Dios. La Biblia habla claramente de que el ser humano ha sido creado por Dios. Y eso lo vimos en Génesis capítulo 1, 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios, lo creó. Y lo bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Partimos de que somos criaturas creadas por Dios, con un mandamiento desde el principio a que se multiplicaran y llenaran la tierra. Dios puso ese privilegio en los seres humanos, que ellos se multiplicaran solos. Esta es la labor de la creación, es la multiplicación de las personas. Empezaron a multiplicarse y la tierra pues se llenó. El primer apartado que vamos a dar es, ya lo dimos, pero vamos a tocarlo ahora más claro, y es en el vientre de la madre, en el vientre, cuando estábamos en el vientre. Y de ahí os invito a leer el Salmo 139, 13. 139, 13. Dice así: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosa son tus obras, y estoy como maravillado. David quedó maravillado al saber, al conocer realmente cómo Dios ya desde el vientre de la madre había intervenido. Y él lo declara, como lo vemos aquí, lo vemos literalmente, lo que dice la palabra: tú me hiciste en el vientre de mi madre, y te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y hace una declaración muy importante, y es: mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Y dice otra declaración: mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. David va a declarar que Dios intervino en ese momento tan especial, porque todos sabemos lo que es un embrión.
Sí, ¿no? Ya, pero lo voy a... ¿Y cómo se forma el feto y el neonato? Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, pues forma lo que se llama un cigoto. Y el cigoto que rápidamente comienza a dividirse, la célula que se comienza a dividirse, forma un embrión. El óvulo, el espermatozoide, cuando se unen, pues va a formar un cigoto y el cigoto pues rápidamente se multiplica para formar lo que es un embrión. Al transcurrir el embarazo, pasan 8 semanas y se le llama feto. Se le llama feto. Se convierte en un feto y al nacer se convierte en un neonato. Es decir, un recién nacido. A los 15 años se convierte en un cocodrilo, a los 30 en un leopardo y a los 65 en la sombra de todo aquello. Y más para adelante no sé cómo será. ¿Cómo se forma, cómo sabe si es un niño o una niña? Pues bueno, las mujeres tenéis los cromosomas X. Nosotros tenemos la X y la Y. Si salen dos X, pues sale una mujer. Si se une una X y una Y, pues sale un niño. Esa es la diferencia. Dios, una de las cosas que aprendemos en el vientre, de que Dios interviene en el vientre. Tú me hiciste en el vientre. Eso es un misterio, ¿no? Los hombres se creen y creemos que, bueno, que es ahí nada más que interviene el hombre y la mujer. Pero no, la Biblia dice que Él interviene en el mismo momento, y lo veremos un poquito más adelante. Y ahí en ese momento ya, donde es concebido, dice, y mi alma lo sabe muy bien. Ahí recibe el alma, también la recibe. El alma, algunos creen que es transmitida por los padres, otros que interviene, en este caso Dios interviene ahí, y en esos momentos pues dar el alma a ese embrión. Hay más interpretaciones, hay más personas que algunos creen que a los 40 días viene el alma al niño y a los 80 días viene el alma a la niña. Otros creen que a los 49 días, otros a los 120 días y otro que interviene en un momento de ser concebido. Lo cierto es que hay una realidad que es las Escrituras, aparte de las opiniones que puedan tener los hombres, y es que David declara de que su embrión, no el feto, sino el embrión recién formado, en esa semillita, en esa semilla que se multiplica y va creciendo, y el niño o la niña se va desarrollando hasta las 8 semanas, donde ya su cuerpo está formado, lo único que tiene que desarrollarse. Pues ahí en ese momento ya habla de que está el alma de la persona. Y esto lo va a declarar, por ejemplo, mira, Jeremías capítulo, lo apuntáis pero yo lo leo. Jeremías capítulo 1, 5, hay 3 testimonios de que Dios ya actúa y nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, Jeremías va a declarar y manifestar que antes que se había formado, es decir, en el tiempo del embrión, porque hasta las 8 semanas cuando ya el niño está formado, pues desde la 1 semana hasta las 7 semanas, ya Dios había apartado a Jeremías y lo había santificado, le había dado por profeta a las naciones. Pero ¿qué diríamos también de Isaac cuando Rebeca tiene 2 niños? Génesis 25, para que lo podáis ver, 25-21. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concebió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué yo vivo yo? Y fue Isaac a consultar al Señor. Es decir, Rebeca tenía 2 niños y tendría ahí un lío que no vea en la barriga. Entonces diría, es que yo así no puedo vivir. Entonces Isaac fue y consultó a Dios y el Señor le respondió al Señor, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelo, ¿a dónde? En su vientre.
Aquí la palabra de Dios va a declarar, va a manifestar que en la barriga de Rebeca había ¿cuánto? 2 naciones, 2 niños, y uno, el mayor, iba a servir al menor. ¿Recordáis cuando empezó a comenzar eso? Cuando le vendió Esaú, le vendió ¿el qué? La primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Pero también tenemos otro texto en el Nuevo Testamento, en Gálatas 1:15, que nos dice así. Pablo lo afirma, que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Es decir, Pablo está declarando desde cuándo Dios lo llamó. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre le revela, dice la palabra, revela a su Hijo en mí, para que yo les predique a los gentiles. Pablo ha sido apartado desde el mismo vientre de la madre para ser predicador de los gentiles. Pero tuvo que pasar, nació en la nación judía, que era romano, se tuvo que formar como rabino, después ya persiguió a la iglesia, hasta que Dios lo llama, lo escoge y lo aparta para predicar a los gentiles, a nosotros. Es decir, esta primera parte está enfocado en el vientre. Desde el vientre ya Dios interviene. Interviene en ti, interviene en mí, y por lo que se ve en las Escrituras, lo podemos contemplar como Dios ya, desde nada más que se hemos concebido, en ese cigoto, en ese embrión, en ese feto, pues ya Dios nos tiene presente. Ya Dios sabe nuestro ministerio y sabe también de nuestro tiempo. En su libro está escrito de nuestra vida, pero no solamente de nuestra vida que vamos a estar viviendo aquí en esta tierra. Ya ahora veremos la segunda parte de los años que tenemos, sino que ya Dios es el Génesis. Yo la semana pasada, la otra, hablaba del Génesis, principio, desde el vientre, donde fuimos creados. Realmente desde ahí ya Dios nos ha marcado, Dios nos ha escogido. Ya Dios es presente y hay una relación donde dice: en mi embrión vieron tus ojos. Hay una intervención de Dios como fue creado, hay una relación íntima entre el embrión. No sé cómo el embrión vio los ojos de Dios, pero es una declaración así. Porque la mente de Dios, la forma de Dios, está más allá de nuestro poquito conocimiento y nuestro poquito espacio que tenemos aquí en la tierra. Dios es inmenso y David quedó completamente maravillado a entender y comprender cómo su embrión vieron los ojos de Dios, vio la presencia de Dios y había una relación ahí. Eso es creación y nosotros creemos en esa creación. La segunda parte, terminamos con quiero hacer clarito en el tema para no confundirnos. Terminamos ya, la primera parte es el primer cuadro, que es el vientre. El segundo, la entrada a este mundo. Cuando ya nacemos, ese neonato se convierte ya en un niño recién nacido. Dios nos creó para que fuéramos eternos, vivir la eternidad en compañía con Dios. Esto tenemos que saberlo y lo sabemos nosotros, todos los que estamos aquí, que Dios nos creó eternos, con el propósito de que tuviéramos una relación íntima con Dios. Pero Dios puso solamente una condición a Adán y a Eva, y es que no tomara del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Le puso, ¿para qué? Pues creo que para que tuvieran libertad de escoger, no fuera como los animales. Mira, de todo esto puedes disfrutar. Ahora, en esta mesa no la puedes tocar. Y mira que había cosas en el Edén. Pero lo que pasó, ya lo sabemos. Escogiendo la separación, la muerte. Y la muerte, dice la palabra en Romanos 5:12, que la muerte pasó, el pecado, a todos los hombres por cuanto todos habíamos pecado. Nacemos en este mundo ya con la herencia del pecado y ese pecado nos lleva a la muerte. Y ese pecado ha pasado a todos los hombres, ¿por qué? Por cuanto todos seguimos pecando. No hay nadie justo ni aún uno. Por lo tanto, estamos separados de Dios. Nosotros venimos a este mundo ya separados de Dios. Dios intervino en ese momento, pero como traemos
la raíz del pecado, y el pecado nos lleva a la muerte, y la muerte es la separación de Dios para con nosotros. Dios en su misericordia le estableció un tiempo. Eso sí lo vimos, le voy a pasar rapidito. Y ese tiempo, aquí en la tierra, el hombre que duró más años, ¿sabéis cuál es? ¿Que duró cuánto? 960. ¿Quién da más? Duró algo más. 900. Dice Génesis 5:27. Míralo, apúntalo. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Génesis 5:27. El hombre que duró más en la tierra fueron 969 años. Pero con el tiempo, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y Dios acortó el tiempo. ¿Saben cuánto? En 120 años. Génesis 6:3. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. 120 años. Pero no se quedó ahí, sino más adelante el hombre seguía de espalda de Dios, rebelándose con todo. La maldad creció, dice que llegaba la maldad hasta el cielo. Entonces mandó el Señor lo que es el diluvio. Y acortó el tiempo en el Salmo 90:10, ¿se acordáis? En la edad que duramos ahora, más o menos. 70, 80 años. Y ya 80 es con trabajo y esfuerzo, es verdad. Hay una discreción, cuando tenga tiempo lo lee. Discreción en el Eclesiastés, capítulo 12, cómo el hombre se va deteriorando. El primero dice que se oscurece el sol, la luna y las estrellas, para decir que vamos perdiendo vista. También el oído, la debilidad, lo va explicando todo. Y al final llega y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que ya no tenga fuerza, antes que ya no tenga ese vigor que tenía cuando tenía la edad tuya, 30 años o 40 años. Cuando ya pasa uno de los 60 años, ya la vista, el oído, la piel, los músculos, los tendones, todo se va. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. El pecado está ahí. 70, 80 años Dios le ha dado al hombre que viva. Pero en ese tiempo Dios le da una oportunidad. Y es bueno, para con nosotros, no lo ha dejado ahí abandonado. Dios es bueno con el ser, con su creación. Y le ha dado esa oportunidad para que vuelva a vivir con Él por toda la eternidad. Y eso lo podemos ver en Juan 3:16, simplemente. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, la inmortalidad. La inmortalidad. En este tiempo, en este segundo etapa del ser humano, Dios, por su gran amor para con nosotros, Él nos da esa oportunidad. Que el hombre vuelva a ser otra vez inmortal y pueda tener esa relación que tuvo en el Edén. ¿Tú crees que tú puedes hablar con Dios? ¿Tú crees que Dios te escucha? ¿Lo creemos de verdad o no? Esto hay que creerlo, ¿no? Eso hay que creerlo y hay que vivirlo. ¿Y crees que Dios camina contigo? ¿Y que te ayuda? ¿Y que te ha hecho ya inmortal en el momento que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Esa es la intervención de Dios. Pues entonces tú vas a tener 7 etapas. Los que no crean, pues no van a tener 7 etapas, te van a quedar en las 6 etapas nada más. Dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, pues no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene la inmortalidad. Y tiene, no dice tendrá, dice tiene. Ya nosotros podemos vivir de esa eternidad. Por eso yo creo que es muy importante que tengamos claro y seamos conscientes de todo el proceso que nosotros vamos a pasar hasta llegar a la eternidad. Porque se van oscureciendo los días, vamos pasando los años y sin querer nos acercamos ya a los 70, 80 años. Sin querer, esto pasa volando. Ya vimos la otra vez que los días del hombre es como un pensamiento.
que es como una neblina, que es como el día de ayer, que es como agua derramada por tierra que no se puede recoger. Eso es algo muy rápido, es como la sombra. Hoy está y ya mañana no está. Pero el que cree tiene vida eterna. ¿Recordáis el pasaje de Marta, no? Cuando le dijo, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Y le digo, yo soy la resurrección y la vida. Dice, yo sé que tú vas a resucitar, pero en los postreros tiempos. Dice, no, yo soy. Entonces, ya sabéis cómo se puso y lo llamó, y Lázaro salió afuera. El requisito que pone el Señor a los seres humanos es que crean en Jesucristo como Señor único Salvador. Ese es el requisito para entrar ahora en otra etapa aquí en esta tierra, en el tiempo que Dios nos ha dado, entrar en una etapa que se llama una etapa espiritual, donde los que no conocen, no saben de Dios, no lo viven. Y nos puede ver a nosotros como extraños, pero también los vemos nosotros a ellos como extraños, también. Y es la tercera etapa, la vida espiritual. Todos los que estamos aquí, ¿hemos nacido de nuevo? Todos, ¿no? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Hay algo muy específico. Y es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tú sientes ese testimonio? ¿Tú sientes que Dios te habla? ¿Lo sientes? ¿Lo vive? ¿Lo cree? Pues si lo siente, lo vive y lo cree, ha pasado a la tercera etapa. Y es la vida espiritual que Dios nos concede. ¿Para qué? Pues para que podamos vivir como en el Edén. Dice que el hombre y la mujer se paseaban con Dios, en ese ambiente tan maravilloso, en esa armonía con la creación y con la relación con su Dios. Pero cuando pecó se escondió, porque tuvo miedo, dice la Escritura. Tuve miedo y me escondí. Dice Dios, ¿quién te ha enseñado por qué te escondiste? Entonces el Señor dice, ¿dónde estás tú? Y le hace ese freno. Para pasar esa vida espiritual tenemos que vivir, tenemos que experimentar que el Espíritu de Dios da a nuestras vidas. Y podemos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Esa es una declaración de que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Y podemos pasar por enfermedad, problemas, dificultades, y eso no nos va a quitar Dios. Mientras que estamos en esta tierra, dice el mismo Señor que por el mundo tendréis aflicciones. Y el salmista, que pasó muchas, dice, y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo va a librar el Señor. Muchas de las aflicciones las podemos vencer mentalmente. Por eso el Señor, lo veremos un poquito más adelante, necesitamos tener la mente de Cristo para no quedarnos presentes en un problema que podamos tener. Porque cuando viene aflicción, viene un problema, viene una dificultad, nos bloquea, nos centramos en ese problema y ya nos desconectamos realmente del mundo espiritual. ¿Nos puede pasar eso? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me pasa muchas veces. Me viene algo que te descontrola. Hay algo que te puede descontrolar. La tercera es la vida espiritual. Para vivir la vida espiritual hay un requisito, y el requisito es nacer de nuevo. Y eso lo sabéis en la experiencia de Juan 3, el Nicodemo, que le dijo el Señor, Rabí, sabemos que has venido, Juan 3, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Y en el 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un requisito para entrar en el mundo espiritual y es nacer de nuevo. Esto no se hereda. Nuestros hijos, por mucho que les obligamos o tal, no se hereda. Ellos heredan costumbres, tradiciones, formas, palabras, gestos, pero el nacer de nuevo es algo personalmente. Tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Ya los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, sabemos de lo que estamos hablando, pero esto es muy importante aprenderlo para también hablarle a otras personas que no la han conocido. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos.
Es decir, tenemos que nacer del Espíritu para entrar en este mundo espiritual y relacionarnos con nuestro Dios. Y ahora dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer del Espíritu. En Juan 1:12 dice que los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos que le recibieron, Dios le dio ese honor de ser engendrado por Dios. Dice, recibieron los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ahora, ¿a dónde tenemos que prestar atención? Los cuales no son engendrados de sangre. Aquí no interviene ni el padre ni la madre. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios. Es un engendramiento, es un nacimiento que interviene Dios cuando nosotros, tú y yo, confesamos, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y le pedimos que Él entre en nuestras vidas y queremos aceptar al Señor como nuestro Salvador personal. Es una experiencia que hemos vivido, que la sabemos, pero no es de hombre, no es de varón, no es de carne, sino es que Dios interviene lo mismo que interviene en el vientre de la madre. ¿Cómo es? Pues la verdad que no lo sé. Yo no sé, pero lo cierto es que uno cambia ya. Uno ya tiene otras cosas, otros intereses, otros anhelos, otros deseos. Le entra una gana de leer la Biblia, quiere leerse la Biblia rápidamente. Está deseando que llegue la hora del culto, está deseando de hablar cosas de la vida espiritual. Es una experiencia, es un conocimiento, es un bagaje, es algo, como decía el salmista, maravillado, porque formidable y maravillosas son tus obras y yo lo sé muy bien. Decía, mi alma lo sabe muy bien. Pablo lo explica en este texto de 2 de Corintios, capítulo 2:14. El hombre espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha entrado en esta tercera esfera o ciclo de la vida en Dios. Porque para él son locura y los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para poder entender las cosas espirituales tenemos que nacer de nuevo. Entendemos las cosas de Dios. Para otros puede que sea locura, pero para nosotros un domingo está aquí en la casa de Dios, alabando y bendiciendo al Señor, es una bendición. Pero el que está afuera no entiende, como esa gente que están trabajando toda la semana, que se pueden tirar todo el día durmiendo o hasta mediodía, se levantan temprano para venir a alabar y bendecir a Dios. Para ellos eso es locura, pero eso el hombre espiritual busca las cosas espirituales. Los que hemos nacido de nuevo nos sentimos pues maravillados en la vida espiritual. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En este nacimiento de nuevo recibimos la mente de Cristo. Por eso nos gustan las cosas de Dios. Por eso nos gusta escudriñar las Escrituras. Por eso nos gusta conocer cada día más la palabra de Dios conforme desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no solamente nace de nuevo, sino que recibimos una promesa. Y la promesa que recibimos está en 1 Corintios 15:53. Se le promete la inmortalidad. Al nuevo nacimiento hay una promesa, la inmortalidad. En el 53 dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, Pablo está hablando sobre la vida y la muerte, cuando llega la muerte, él declara que es necesario que esto mortal, el cuerpo que tenemos, la carne, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: vencida o sórbida es la muerte en victoria. Se vencerá la muerte. ¿Pero cuándo? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Es una promesa que tenemos. Por eso seguimos a Dios, bendecimos al Señor y vivimos la inmortalidad ya desde aquí. Sabemos
que cerrar nuestros ojos es abrirlo a la presencia de Dios. El otro día, estando en la residencia, vi al médico que atendió a Manoli los últimos días de su vida, ¿no? Y cuando ella pues partió para estar con Dios, no me dio tiempo a hablar con el médico. Y lo vi el otro día allí y le digo, hola, ¿qué tal? Me dice, hola. Me dice, hola. Le digo, mira, ¿tú te acuerdas de la mujer que atendiste y tal? Me dice, no, porque yo atiendo a mucha gente. Le digo, pero mira, a ver si recuerdo una frase que te dijo ella. Ella te dijo, lo llamó, a fin, ve usted para acá. Como hablaba ella, ve usted para acá. ¿Sabe usted una cosa? Que Dios lo ha puesto en mi camino para que yo le hable de Dios y usted crea en Dios. Le dio la Manoli. Eran 2 días antes de fallecer. Y entonces el médico dijo, pues ¿sabe tú una cosa? Que yo creo que también Dios la ha puesto en mi camino para que yo también pueda creer en Dios. Y le digo, ¿te acuerdas? Me dice, hombre, claro. Le impactó eso. Lo que le dijo Manoli los últimos días, 2 días antes de morir o de fallecer. Él se acordaba de eso. La inmortalidad. Cuando uno cree en la mortalidad, vive la inmortalidad. Esta es la tercera etapa. La primera es el vientre, la segunda en este mundo, el tiempo que Dios nos ha concedido. En ese tiempo Dios nos da la oportunidad de entrar en un nuevo ciclo, y es el ciclo espiritual de la vida espiritual. Hemos nacido de nuevo, ahora tenemos una promesa que esto corruptible se va a vestir de inmortalidad. Y ahí estamos. La cuarta es la muerte. Esa lo vimos la otra vez, pero pasaré un poquito por delante. La muerte es el fin de la vida, la separación del alma del cuerpo. La muerte se dio en Génesis por primera vez cuando el hombre se aparta de Dios. Estuvimos viendo que hay 3 tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Muerte física, muerte espiritual, cuando el hombre, la mujer toma del árbol de la sabiduría del bien y del mal, muere espiritualmente. De ahí hemos pasado a todos. Tenemos que conectarnos otra vez con Dios, pasar por la tercera etapa. Y la muerte ha pasado a todos los hombres. Romanos 15:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Es decir, a no ser que haya una intervención de Dios, tú y yo pasaremos por la muerte. Efesios 2 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de una muerte espiritual. Cuando las personas mueren, en el Antiguo Testamento iban al Seol. En el Nuevo Testamento, como se escribió en griego, van al Hades. Cuando una persona muere, la muerte va al Seol o va al Hades. Ahí recordáis el Salmo 6 que estuve compartiendo una vez, que Él lo libró, lloraba y clamaba para que Dios lo librara de la puerta del Seol, de la muerte. Hay una enseñanza del mismo Señor en Lucas 16:22, donde nos va a hablar de 2 personas, un pobre, Lázaro, y un rico, que los dos, pues llegó un momento, como dice la palabra de Dios, murieron. Y uno fue llevado al Hades y estaba en tormento. Y el Lázaro fue, ¿a dónde? ¿Recordáis? Al seno de Abraham. ¿Bien? Al seno de Abraham. Lo llevó al seno de Abraham. Mira, todos, no sé si sabe esto, pero todos los que morimos, de entrada, vamos al Hades. Pero en el Hades hay 2 partes. Una que es el lugar de tormento y otra que se le llama el seno de Abraham, o se le llama también el paraíso. Recordad lo que le dijo el Señor a aquel hombre que estaba en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El seno de Abraham y el paraíso es lo mismo. Es un lugar donde estamos con el Señor. Ahora veremos más adelante. Estuvimos viendo también el tema de la muerte, como la muerte es destruida por el mismo Señor. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción.
el mismo Señor va a matar a la muerte. ¿Recordáis el jinete de Apocalipsis, el cuarto jinete del Apocalipsis, en el caballo amarillo? Y el que lo montaba tenía nombre de muerte. Y la muerte vino para matar y mató la tercera parte de la tierra. Esto es en Apocalipsis. Juan lo da ya por hecho. Pero también vemos en Apocalipsis 20:14 que nos hablaba que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y Jesús se sube por encima de la muerte, venciéndolo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para ofrecernos a nosotros la vida eterna. La muerte y el Hades fueron lanzados, como dice la palabra, al lago de fuego. La muerte. Entonces, la persona, cuando muere, cuando morimos, vamos, los creyentes, vamos al Hades, pero el lugar donde está el Señor. ¿Dónde está el Señor ahora? ¿Recordáis dónde está? A la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces ese lugar está a la diestra de Dios, con Jesucristo. Ahora lo veremos cuando toquemos el estado intermedio, de que es un estado consciente, donde estamos, porque este hombre era allí consolado y el otro era atormentado. La quinta etapa es el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? El estado intermedio es el estado cuando la persona muere, hay un tiempo, que allí no hay tiempo, no es como aquí, hay un tiempo hasta que escucha una voz y es resucitado, recibe el cuerpo nuevo. Lo veremos un poquito más adelante. El alma se separa del cuerpo cuando morimos. ¿Y qué ocurre en el momento de la muerte? Yo creo que eso solamente lo sabe la persona que ya ha pasado por ese lugar, ¿no? Yo no lo sé. Por mucho que me pueda imaginar y por mucho que tal, no lo sé literalmente. Hay cosas que uno las tiene que vivir, las tiene que experimentar para saberlo. ¿Qué ocurre en el momento de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Está vagando las almas por un sitio y por otro? Eso sí lo sé. ¿Entra en un sueño profundo hasta la resurrección? Son preguntas que podemos hacerlo y seguro que te lo habrá hecho. ¿Dónde van las almas cuando se mueren? ¿A qué lugar va? ¿Hay vida? ¿Están vagando las almas por ahí, como decían los filósofos? ¿O entra en un sueño profundo? ¿Dónde va el alma y el espíritu del ser humano después de la muerte? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Preguntas como estas nos podemos preguntar, pero la Biblia tiene explicación para eso. El estado intermedio, ¿qué dice la Biblia con relación al estado intermedio? Entre la muerte y la resurrección hay diferentes creencias. En ese tiempo donde morimos, vamos al seno de Abraham, vamos al paraíso, hay diferentes creencias. Es decir, no solamente está la creencia nuestra, que está apoyada por la Escritura, sino que hay personas que creen otras. Por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio. El purgatorio no es ni el infierno ni el cielo, es un lugar aparte donde ahí se intercede por esa persona, se hace misa, se hace cosas para que la persona pase. Esa creencia está. Algunos dicen que han anulado el purgatorio, pero no la han anulado, porque también hay otros que creen en lugares astrales. Los lugares astrales hay 3 lugares. Por ejemplo, el más bajo es el infierno, que se llama purgatorio o medio. También está el lugar medio, donde van las personas que murieron, por ejemplo, en un estado que estaba revelado. Había tocado una enfermedad y esa persona, lo que estoy hablando ahora, ponerlo entre comillas, porque esto no lo creemos nosotros, sino lo que creen algunas personas. El otro día lo escuché, una parte me reía, pero lo creen. Entonces, las personas que van en medio, hemos visto la parte más baja del cielo, que para ellos es el infierno, el purgatorio, donde están ahí, pero hay otro lado que es en medio. Y esa parte del medio van las personas que murieron, por ejemplo, que estaban rebeladas, no querían morir. Entonces se rebelaban, entonces no tenían paz. Y al no tener paz, pues van a ese sitio. Por ejemplo, que tiene 40 años y tiene un accidente y se queda pues mal y muere. Entonces esa persona está rebelada con todo lo que hay. También otra persona que tiene mucha culpa, que al morir siente una culpa por lo malo que ha hecho o por lo que fuera, siente esa culpa. Entonces la persona va a ese lugar.
También hay otras opiniones, los que no creen en nada, ¿eh? Creen que el vivo al bollo, el muerto al hoyo. Y ahí se acabó todo y ya está. De eso hay muchas personas. Hay otros que son los que tienen autocontrol de las posesiones. La persona tiene una casa, tiene un coche, tiene todo, pero se muere. Y ahora se muere de pena, porque tiene que dejar todo aquello, está acostumbrado a mandar y a gobernar lo que tiene. Entonces ellos creen que esta persona no descansa porque y se manifiestan, esto ya más todavía, se manifiesta a las familias para que la familia venda esa casa, para que no la venda. Quiere tener el autocontrol, incluso hasta muerte y todo. Lo creen. Y otro está en un lugar frío, oscuro, y los otros ya dicen que ese es un lugar que está frío, está oscuro, pero solamente tienes que pedir luz, y como Dios es muy bueno, al pedir luz pasa al lugar del cielo. Sencillamente así lo cree, y hay miles de personas que creen eso, que tú estás en ese estado intermedio donde hay alguien desde aquí que te convence para que perdone, para que ya, oye, que ya tú estás muerto, ya no puedes tener tu control de tu casa ni tu coche, que ya eso no es tuyo. Y lo convence, la persona entra en paz y entra al estado de luz. O el otro que se culpa mucho, o que tiene autocontrol, o que está revelado. Entonces se le convence, y al convencer la persona llega a la conclusión que es verdad, que ya no puede hacer más nada, y lo que tiene que hacer es dejarse llevar. Y entra en esa luz ya entera. Cuando entra en esa luz es que entra en el cielo, y ello contempla el cielo, es como si tú aquí en la tierra quisieras haber hecho algo y no lo pudiste hacer, pues allá en el cielo lo va a hacer. Va a hacer todo lo que tú aquí no podías hacer en la tierra. Esas son creencias de personas que creen así. En segundo lugar, hay otras personas, y esto sí tiene que ver con la iglesia evangélica o un sector que hay, que el alma entra en un sueño profundo cuando muere, esperando la resurrección del cuerpo. Hay grupos de personas que creen que cuando muere se queda dormido y es despertado cuando reciba el cuerpo. La Biblia habla en algunos pasajes con relación al dormir, y eso sí lo dice. Pero cuando habla la Biblia de que la persona está dormida, no quiere decir que está en un sueño profundo. Esto es un eufemismo, que significa hablar bien. Hablar bien. Es decir, la palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú o mal vista. Por ejemplo, nosotros cuando una persona muere, ¿qué decimos? Descansó, falleció, partió, durmió. Nos da un poquito de ayuda y decir que ha muerto, ¿a que sí? Pues entonces los escritores, de poner ha muerto, aunque lo pone, pues pone durmió. Durmió. Lo que hace es que suaviza la palabra y no confirma, porque lo veremos, ya Jesús lo ha desmentido, cuando dijo, este aquí es consolado. Si ¿tú has consolado alguna vez a uno dormido? Si tú estás durmiendo con una persona y es como si estuviera sola o solo. O la persona está dormida y no está activo, no está ahí. Entonces, dice, este aquí es consolado. Y ahora vamos a ver también algunos testimonios. Ellos creen que la persona cuando muere entra en un sueño profundo hasta la resurrección del cuerpo. Eso lo creen algunas personas. Los testigos de Jehová también lo creen. Y otras los santos del séptimo día, algo así, también lo creen. Esa es una creencia que lo tienen. Y tercero, la que no, yo creo y creemos, está la presencia de Dios consciente. Cuando la persona fallece, muere, descansa o va para el cielo con el Señor, está en un estado consciente. Y ahora vamos a ver la Biblia. Según Pablo, dice que es mucho mejor que aquí. Vemos y vamos a ver lo que dice la Escritura. El cuerpo cuando muere. Eclesiastés capítulo 12, 6 y 7 nos dice así. Nos queda, creo que son 5 minutos, si no he contado yo malamente, más o menos. No os quiero pasar como la otra vez, que estuve 1 hora y 10. Me pasé 3 pueblos. Que yo me animo y ya no me acuerdo de la hora, pero tengo el reloj enfrente.
Eclesiastés 12, 6, 7. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. La Biblia habla del hombre que su cuerpo... la Biblia habla de hombres que no se deterioraron su cuerpo, que no llegaron a ver la muerte. Esto te lo digo rápido. Y recuerda a Enoc, que caminó con Dios y cuando se dio cuenta estaba en el cielo. Recordad a Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, 11, sucedió que yendo ellos y habiendo, he aquí un carro de fuego con caballo y fuego, los partió a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Eso está en el valle de Jereel. El valle de Jereel es un valle grande que se dará, según la Escritura, lo que es la batalla de Armagedón, que se habla mucho. Pues en ese valle grande, pues allí vino un carro de fuego, separó a Eliseo de Elías y se lo llevó al cielo. Otra persona más que su cuerpo no fue deteriorado, aunque murió, es el mismo Jesús. ¿Recordáis? Él murió, al tercer día resucitó y subió al cielo. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 1, 9, y dos ángeles que estaban allí le dijeron, lo mismo que habéis visto ir al cielo, así vendrá por vosotros. Así vendrá por vosotros. Y en tercer lugar, si nos coge en el momento del arrebatamiento, nuestros cuerpos no verán la muerte. 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice la palabra, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué bueno, ¿no? Qué bonito, ¿no? Yo pienso que voy a ser arrebatado. ¿Y tú? A mí no me gusta morir. Aunque me toque ahora me tocará, pero yo creo que voy a ser arrebatado. No sé, tengo ese sentir que va a venir el Señor y nos vamos a ir con Él al cielo. Pues hasta aquí la lección de hoy. No quiero tardar más tiempo. Y daros las gracias. Seguimos para cuando pase 15 días por vuestro interés en este estudio, que podáis hacer como David. Maravillosas son tus obras y estoy, formidable y maravillosas son tus obras y estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.